porque es desde la mina hasta la producción de acero. Y con ese mecanismo, por lo menos es lo que se le planteó es una jueza quien lleva el caso, que primero los trabajadores y después todo lo demás. Entonces está en ese proceso y sí hay un grupo de trabajo y en este caso lo coordina la Secretaría de Hacienda. También hay un caso, presidente, en tema minero, o bueno, que sí que tiene que ver con la explotación, es en Gómez Palacio, Durango, en la comarca, en la zona de la comarca lagunera. Es una zona conurbada de Torreón, Gómez y Lerdo, donde existe cerros de mármol, en donde viven aproximadamente entre 3 y 4 mil familias, y hay molinos de piedra de mármol para hacer el pegazulejo. Pero en este proceso, que quien lo tiene a cargo es una empresa canadiense, se trabaja en horas de día 10% de su capacidad, pero en la noche al 100%. Entonces, esta es una contaminación que está afectando gravemente. Eso es lo que reportan ahí en esta comunidad. Presidenta, no sé si se pudiera también revisar este caso. Sí, por supuesto. Y las mineras tienen que cumplir con todos los requisitos ambientales de la explotación minera actual. Recuerdo un caso pues muy especial, que es el de el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Sí. Incluso nos tocó participar en ese movimiento, porque prácticamente desapareció el cerro, que es el símbolo del escudo de San Luis, y fue una minera canadiense, que además ahora creo que ya terminó la explotación y se quiere ir sin la remediación ambiental. Entonces, siempre hemos planteado a Canadá, pues lo que hacen en Canadá y los requisitos ambientales pues también tienen que cumplirlos en México. Las empresas canadienses que pues recibieron muchas de las concesiones de mineras en el país. Entonces sí revisamos, le pedimos a Semarnat particularmente que revise el caso. ¿La demás información se pudiera proveer sobre el avance de las negociaciones, cómo van con los sindicatos? Sí, por supuesto, o les pedimos que vengan. Hay alguna parte pues que tiene que ser todavía resguardada, ¿no? Que no se puede abrir, pero en general pues sí hay grupos de trabajo que están buscando atender, solucionar y poner primero a los trabajadores. Preguntarle, presidenta, ya por último, sobre la presentación que se hizo ayer aquí mismo en la mañanera por parte de Energía en torno al sector eléctrico. Después de la presentación, hay varios comentarios al respecto que he estado leyendo sobre la capacidad que se tiene para el alcance y cubrir tales metas. Solo quisiera su opinión al respecto, presidenta, sobre estas inquietudes. A ver, otra vez, discúlpame, me distraje aquí, ¿qué me pasa? Sí, no hay problema. Sobre lo que se presentó el día de ayer en el plan... ¿Pero qué es lo que hay de duda? Sobre cumplir con las metas que se presentaron, ya que hay varios comentarios al respecto de que probablemente no se logren tales metas porque es muy ambicioso. No, sí se van a lograr. CFE tiene un esquema de financiamiento muy claro que permite que siga construyendo plantas de generación y en algunos casos inversión mixta, garantizando que 54% sea de CFE, y algunos son ciclos combinados con gas y otros son fotovoltaicos, como por ejemplo en Sonora. Entonces sí se va a cumplir, y también todos los proyectos de transmisión. Y la verdad es que la directora de CFE pues es buenísima. Quizás se enfoque más bien a la garantía de la cantidad de recursos, más en las coyunturas en que estamos. Sí hay recursos. Gracias, presidenta. Sí. El spot, a ver. De un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente.
Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Listo. Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, al ser México proponente de esta cumbre para el bienestar de América Latina y el Caribe, ¿podría ser México sede de esta primera cumbre a realizar? Podríamos ofrecer México, por supuesto, pero pues vamos a ver pues ahora con Petro, que es quien está dirigiendo la CELAC en este momento, cuándo, cómo, y sí, obviamente se puede ofrecer México. Y después de estas reuniones, ¿cuáles son los saldos de estos encuentros? Si hubo invitaciones de parte de los otros presidentes o de su parte de los otros presidentes de visitar. El objetivo es que se reúnan primero los equipos. Nosotros invitamos a que el equipo de, creo que se llama Industria y Comercio, la Secretaría de Industria y Comercio de Brasil, venga a México el próximo mes. Entonces van a venir, ese fue uno de los acuerdos para poder iniciar las pláticas y después hacer una reunión entre empresarios de uno y otro lado. Y en el caso de la farmacéutica, también enviar un equipo para que conozca pues, el proceso que ha seguido Brasil en esta fabricación de medicamentos por parte de su propia agencia. Entonces, sí ya hay acuerdos. Y en el caso de Guatemala, se van a reunir muy pronto también con Lázaro Cárdenas, que coordina este proyecto, para poder pues, hacer un plan de acción que podamos presentar y que le demos seguimiento a los presidentes. Gracias. Con el tema de la cancelación de la licitación de medicamento, hablaba de 5 o 6 funcionarios, entre ellos está el director de Birmex, ya que ayer presentaron a Carlos Ulloa como nuevo director. Sí, fue el director general, esta fue la nota que me pasó Paulina, director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios que estaban abajo. Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex, desde antes incluso que llegara el presidente López Obrador. Muchas personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos pues mover a todo el equipo directivo, porque no puede estar la investigación y ellos ahí, pues tienen que moverse. Y ya cuando venga la investigación, pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso. Como parte de la investigación se van a investigar los vínculos y tienen con las empresas, son 13,000 millones de pesos. Todo. Y también preguntarle, ¿esta acción de frenar la licitación es un mensaje para toda su administración, Presidenta? Pues para todos. Que aunque haya sido una persona que tenía nivel de subdirección, quien hizo el acuerdo al final para cerrar un trato, pues de todas maneras todos tienen que estar revisando particularmente algo tan delicado como la compra de medicamentos, ¿no? Entonces sí, es cero corrupción, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver acá, esquina, y luego vamos contigo. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Luis Fernando Salas de Astillero Informa. El día de ayer, el periodista Iván Grillo publicó una nota diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene 100 objetivos prioritarios relacionados con el crimen organizado y de los cuales ya fueron entregados pues 29, esos 29 campos que fueron entregados el pasado 27 de febrero. El periodista dice que ahorita se tiene contemplado una nueva entrega de 40 personas relacionadas igual al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el Winnie, presunto cerebro financiero de este grupo delictivo. Preguntarle si nos podría confirmar esta información y en caso de que sí, ¿qué personajes serían los que se tienen contemplados, Presidenta? Fíjense que hubo una declaración, a ver si la encuentran, del Departamento de Estado, del secretario del Departamento de Estado, de Marco Rubio, hablando de los jueces en México. A ver si la encuentran por ahí, si tienen la traducción o la nota. ¿Qué es lo que pasa? Hay juicios de extradición y muchos de estos delincuentes se amparan.
Un caso que menciona incluso Marco Rubio es el amparo viene porque supuestamente no era la identidad de la persona. En el caso de estas 29 personas, el Consejo de Seguridad optó por otra opción que existe, que no es la extradición normal, que está todo dentro de la ley. Entonces, son excepciones extraordinarias. Lo que queremos es que funcione el Poder Judicial y que no proteja a personajes como estos. Entonces, que si hay juicio de extradición y se decide la extradición, claro que todo el mundo tiene derecho a sus garantías individuales o sus derechos humanos. Pero cuando hay casos en que hay evidente una corrupción, lo que queremos ahora con el nuevo Poder Judicial es que no haya estos casos. Incluso ahora, por cualquier amenaza que puedan recibir de algún miembro de la delincuencia organizada, pues están los jueces sin rostro que fueron aprobados por la reforma constitucional. Y hay listas desde hace tiempo de personas que piden su extradición y se revisan. ¿De si se tienen contempladas estas 40 personas? Pues eso lo tiene que informar el Consejo de Seguridad y pues todo el proceso que se sigue. Okay. No es que la presidenta ordene, no, es un proceso que se debe seguir. Gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer la senadora Andrea Chávez dijo que estaba de acuerdo con su postura de que ya nos iba a adelantar a esta autopromoción para la gubernatura de Chihuahua. Usted dijo que enviaría pues una carta a la dirigencia de Morena, preguntarle si también tiene considerado enviar otra sugerencia a la dirigencia del partido por ciertas inconformidades que causan al interior del movimiento e incluso en la ciudadanía en general, como lo podrían ser las incorporaciones de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Morán u otros personajes que son mal vistos al interior de Morena, Presidente. Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Y ella, junto con las propias instituciones de Morena, pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Entonces por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues, todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. A cualquiera que fuera a ser candidato decía, recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad. Y ya en la presidencia pues ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces esa mística del casa por casa pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero porque es lo más eficaz y segundo porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que pues, se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros
tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en... Claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras. Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de seguridad, eres fiscal, o tienes alguna amenaza, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras y ahora ir al... Bueno, ya no voy a decir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, porque hoy está más consciente que nunca. Entonces, el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento. Y el tercero, el tema del nepotismo. O sea, ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es, o sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030, porque había quien no estaba de acuerdo que fuera en el 27. Pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde el 27. Y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional, que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027. Entonces la carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de pues lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo. Entonces nosotros dijimos siempre en nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa. La causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder, no. No. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre la crítica al interior de este movimiento, que es uno de los más importantes del mundo. Hay dos clases de crítica, Presidenta. La crítica que está justificada, que se hace con datos duros y que siempre se ha hecho independientemente el gobierno en turno, y la crítica que es destructiva, que pues no parece ver nada bueno y que incluso se puede ver como una crítica golpeadora. Cuando se hace una crítica desde la parte genuina, siempre se dice que se le está haciendo el juego a la derecha. Y ejemplo de eso fue lo que pasó justamente con el tema de Andrea Chávez, porque el Monero Hernández, que es uno de los mejores caricaturistas de este país y que
es afín a este gobierno, cuando ejerció la crítica contra Andrea Chávez, diciendo que su autopromoción era inmoral, recibió un linchamiento mediático diciendo que ya se había corrompido, que ya le estaba haciendo el juego a la derecha. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo diferencia entre esas dos clases de críticas? Los principios. Ajá, pero Hay ¿qué tan necesario un es la capítulo muy autocrítica? bueno que lo he mencionado aquí varias veces, del libro Gracias del presidente López Obrador, que cuenta cómo fue cuando él fue presidente del entonces PRD, ya desaparecido. Morena se forma ya como partido político en el 2014, antes fue como asociación civil. Pero cuando él fue presidente del entonces PRD, a él le toca vivir varias cosas. Y él es de los que llega a la presidencia del PRD y él es el que dice, tenemos que comportarnos y ser distintos. Y ese capítulo habla de eso y también habla de las alianzas. También con relación a los moneros, una de las últimas entrevistas que dio el presidente López Obrador fue ahí en el Chamuco. También vale la pena escucharla de nuevo, porque ahí se habla de las alianzas, de la importancia, de cómo, por ejemplo, la primera vez que gana el PRD una gubernatura con Ricardo Monreal en Zacatecas, cómo se dio todo eso y por qué se da como se da. Entonces vale mucho la pena, porque al final siempre son los principios los que deben prevalecer, pero también la eficacia política. Entonces, ¿es una línea especial? Pues sí, es una línea especial, pero frente a todo, siempre los principios. ¿Y qué tal Es como en el gobierno. Si negociamos con Estados Unidos, por decir algo, tienes una duda, siempre los principios. Pero yo no soy la presidenta de Morena. La presidenta de Morena es Luisa María y lo está haciendo muy bien. Es una excelente compañera. Y ya pues ellos tienen que resolver muchas cosas de la vida cotidiana. Yo a eso ya no me meto. Y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua. Es en general. Es decir, pues soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años. Entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar a dónde vamos. Sí. O no equivocarnos. Sí, efectivamente, usted como presidenta parece que sirve como una brújula moral, incluso para este movimiento. Entonces es recordar quiénes somos, por qué llegamos. Nosotros no llegamos porque nos puso alguien, llegamos porque el pueblo de México votó por nosotros. Pero además venimos de un movimiento de transformación y en la presidencia continúa el movimiento de transformación. Es una continuación de la lucha que emprendimos desde hace años. No es que ahora ya llegamos y ya se nos olvidó el pasado, pues no. Entonces, para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. Y para usted también es necesaria la autocrítica al interior de su movimiento, ¿no? Para enriquecer el Pero debate. yo no soy presidenta de Morena, repito. Cuando veo cosas que están pasando como esta, pues me parece que una humilde opinión puede servir. Muchas gracias, Presidenta. A ver lo de Marco Rubio. La corrupción que existe a nivel judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos en la custodia de las autoridades mexicanas, en una extradición sin precedentes. Un paso muy positivo, pero sabemos también que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existen niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy... Y todavía continúa, después. Bueno, a ver, acá.
Ya son las 9. Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Con el seguimiento que se ha dado a la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, el Pentágono apenas descartó que intervengan en territorio nacional, pero surge la duda: ¿cómo seguirá la cooperación? ¿Se va a reforzar y en qué términos o rubros se prevé siga esta cooperación? Y también aprovechando, ¿qué opina de la entrega de Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, a México para ser juzgado aquí por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada? Sí, pues se había pedido, ¿no?, desde hace tiempo, ¿no? Y está en uno de los penales cuando fue entregado y pues ya tiene que seguir su curso. Nosotros no aceptamos intervención ni injerencismos. Lo que hay es colaboración y cooperación. Y hay muchas maneras de colaborar y cooperar, desde cosas que se hacen desde hace mucho tiempo, como adiestramientos, etcétera, que no es de ahora, sino es de hace tiempo, y mucha otra es información. Si el gobierno de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos tienen información relevante de algo que ocurre en nuestro país, pues que haya la cooperación y la coordinación para que se conozca y se pueda proceder dentro del marco legal de nuestro país. Entonces, esa cooperación en información, por ejemplo, información que tengan de un delincuente, entonces pues hay colaboración, hay cooperación en el marco legal y se opera en nuestro país. Igual al revés, si nosotros tenemos conocimiento de un delincuente que está del otro lado, pues también se le plantea, aparte de la parte legal ya de extradiciones y demás. Otra forma de colaboración es, por ejemplo, pues estas acciones que se hacen de incautación de fentanilo en México y en Estados Unidos, y la colaboración que hoy hay en la frontera. Entonces hay muchas formas de colaborar, de coordinarnos en un marco de un acuerdo inicial que tenemos y de acuerdos de otros tiempos que se han tenido, sin que haya injerencismo o operaciones de ellos en nuestro país. Eso no. ¿Podría haber otras extradiciones, otras entregas de Estados Unidos hacia México que haya solicitado la FGR? Hay varias, pues hay que preguntarle al fiscal que se ha pedido, y también de qué ha pedido Estados Unidos a México. Presidenta, saber si también se ha avanzado en detener el tráfico ilegal de armas hacia México, y si hubo algún diagnóstico en la CELAC sobre el tráfico ilícito de armas a nivel regional. No fue, digamos, con tanto detalle la discusión o las participaciones de los presidentes, fueron más generales. Sí habló de eso el canciller, que estuvo desde un día antes, sobre el tema del tráfico de armas también. Y hay incautaciones de armas en Estados Unidos, que es bueno. Y también el propio secretario de Estado, o secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha reconocido pues la importancia de incautar armas del otro lado de la frontera. ¿Cree que Estados Unidos podría tener una mejor relación con América Latina? ¿Cuál es su opinión, tomando en cuenta la buena relación que Estados Unidos actualmente tiene con México? ¿Considera que el consenso de Washington, promovido por muchos años por Estados Unidos, podría ya no seguir, ya sea historia? Pues, ¿qué opina de eso? Si Estados Unidos podría... Lo que hay principalmente es... hay una modificación de la política de Estados Unidos frente al comercio mundial. Durante años se defendió el libre comercio y hoy pues hay una visión distinta por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno electo por su pueblo. Es una visión distinta, ya no es el libre comercio que se conocía antes. Ahora pues ellos tienen una visión más proteccionista de su economía.
y así están actuando, más allá de que uno esté de acuerdo que sea en el marco de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, que pues obviamente pues no son las reglas de la OMC como se está actuando ahora. Entonces hay una actitud distinta del gobierno de los Estados Unidos, que sí marca pues un antes y un después. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo hay una pausa de 90 días para lo que planteó de los aranceles el 2 de abril y bajó a todos los países a 10%. Recuerden que ahí no estamos nosotros solamente estamos en la parte automotriz y de acero y aluminio que se está negociando. Pero